Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, primera parte, sección octava. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? Solo el nacionalismo sionista israelí es promovido por el globalismo, desenmascarando a la familia bancaria Rothschild. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Muy pocos periódicos oficiales se hicieron eco de este hallazgo, pero sí páginas judías donde podemos leer su molestia con el estudio, y algunos medios latinoamericanos como El Comercio de Perú. Podemos ver que esta investigación bastante reciente comprueba las palabras de Benjamin Franklin, de que no son judíos, son asiáticos. También prueba la hipótesis de Shlomo Sand en su libro La invención del pueblo de Israel, y confirma lo que nos cuenta Andrew Hitchcock en su libro La historia de la dinastía Rothschild. Por otro lado, es mucho más inexacto el término semitas, ya que los pueblos semitas son los que están localizados en el norte de África, incluyendo Sudán y Etiopía, y Oriente Medio, desde Siria e Irak, hacia el sur, incluyendo Yemen y Omán. Arthur Koestler, que había nacido en Budapest, en una familia judía, escribió: sus ancestros, por lo tanto, no provenían del Jordán, sino del Volga, no de la tierra de Canaán, sino del Cáucaso, que aún se asocia con el origen de la raza aria, y genéticamente están emparentados con los hunos, los uigur y las tribus Magyar, y no con las semillas de Abraham, Isaac o Jacob. Esto significaría que el propio término antisemitismo carece por completo de sentido para referirse al antijudío, puesto que está basado en la conclusión del término por parte de la víctima y de sus verdugos. La historia del imperio Khazar-Házaro comienza a ver la luz y se presenta como el engaño más cruel que se haya perpetrado jamás en la historia. La razón de los Rothschild afirman ser judíos es que los házaros, bajo la instrucción del rey convertido a la fe judía en el año 470 después de Cristo. Por lo tanto, la próxima vez que escuche un primer ministro israelí vociferando sobre la persecución a los llamados de los judíos, que tenga en cuenta esto: cada primer ministro de Israel ha sido un judío ashkenazi. Por tanto, cuando todos estos primeros ministros han de congraciarse con Occidente por su reestablecimiento de una patria judía, ellos también, a sabiendas y deliberadamente, mintió a usted, ya que nunca fueron de esa región, y bien lo saben, porque son ellos los que llaman a sí mismos judíos ashkenazi. Tampoco se basan en la Biblia, así que esa solo puede ser una excusa para la exportación de una falsa imagen. Por cierto, estos házaros también eran conocidos por ser practicantes de una antigua tradición babilónica de magia negra y ser depositarios de los conocimientos de la hermandad babilónica. Una vez más, vemos su origen en Babilonia.
Estos judíos ashkenazí son los judíos sionistas que fundaron el artificial Estado de Israel en 1947. La línea de sangre más rica del mundo, sin excepción, y el líder de los judíos ashkenazí en el mundo de hoy es la familia Rothschild y sus 13 familias que también son Rothschild, encubiertas por otros apellidos. Como se puede ver en su historia, los Rothschild han obtenido esta posición a través de mentiras, manipulación y asesinatos. El nombre original de Amschel Rothschild es Mayer Amschel Bauer. ¿Por qué se cambió el apellido a Rothschild? Rothschild significa en alemán escudo rojo. Al morir su padre en 1760, Amschel Rothschild regresa de Hannover, Alemania, a Frankfurt y cuelga por su puerta una estrella de David de 6 puntas o hexagrama rojo. Es interesante que ningún judío sepa cómo llegó a convertirse en símbolo del judaísmo. No tiene nada que ver con el rey David, no aparece en la literatura rabínica temprana, no aparece siquiera en el Talmud. Una vez más, vemos las referencias a esta estrella en Babilonia, dado que la presencia de la estrella, símbolo, se remonta a la antigua Babilonia, donde habitualmente se solían representar 3 estrellas dispuestas en triángulo para invocar una tríada de dioses astrales. Nuevamente, se ve una conexión babilónica en este símbolo, en la que luego profundizaremos. ¿Flamea hoy la bandera Rothschild? El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.